Bueno, en este siguiente vídeo vamos a seguir creando polilíneas, a seguir trabajando, vamos a usar transformaciones para crear a partir de una línea 2D elementos 3D. O sea, vamos allá a empezar a usar estas 2D desde el punto de vista básico para ir construyendo elementos que nos puedan servir, ¿vale? Fijaos que nosotros ya hemos visto cómo hacer una polilínea, ¿vale? Perdona, aquí, con coordenadas absolutas, con coordenadas relativas, eh, incluso, bueno, siempre lo hemos hecho desde el punto de vista de perspectiva, podemos ir a las otras pistas para hacerlo, ¿vale? En principio, recordad que hemos hecho polilíneas se pueden hacer pinchando, incluso podríamos hacerlas con coordenadas relativas, por ejemplo poniéndole 20 en X y 20 en Y se nos iría 20 en X y 20 en Y, como también podríamos, pues, por ejemplo, ponerle las coordenadas que queremos digamos, del eje de ordenadas que tengamos, que por ejemplo podría ser 30 y coma, por ejemplo, eh, -5, ¿vale? Y fijaos que iría al punto de las coordenadas, así se hay ordenada 30 -5, ¿vale? Eh, Fijaos que también si vamos a otra vista, lo podemos ver, podemos trabajar en otra vista levantándolo, por ejemplo en el eje Z, yéndonos a la vista right, podríamos levantarlo, ¿veis? Aquí estoy pisando en mayúscula el teclado para que se active la opción orto y que sea siempre paralela a un eje o perpendicular al eje, ¿vale? Incluso si no la pinchamos pues vemos cómo sería. Si vamos a otra vista, la front pasaría un tanto igual, pero que nosotros trabajamos en perspectiva. Recordad si también que si usamos la utilidad optional, podríamos llegar y unir puntos, ¿vale? Por ejemplo, cerrar puntos, ¿vale? Y, eh, y crear una geometría que vamos a hacer un par de puntos más y que tengamos una geometría 2D cerrada, ¿vale? Ahora vamos a partir de esta geometría, normalmente una herramienta que siempre usamos para a partir de una geometría crear un 3D es una extrusión en la que cogemos esta como base y haríamos una especie de, digamos, prolongación de esta línea 2D. Fijaos que aquí, a partir de aquí, a ver si me salta, a ver, un segundo, a ver si salta el nombre, bueno, no quiere salir, ¿vale? Irían saliendo los diferentes nombres de los elementos 2D y 3D que tengamos, ¿vale? Por ejemplo, tendríamos esto, que vamos haciendo Surface Creation a partir de diferentes puntos, ¿vale? Diferentes elementos, y es aquí donde, por ejemplo, tendríamos la herramienta de extrusión, ¿vale? Que sería esta de aquí, que si la pinchamos, en inglés sería extrude, y vamos a crear una extrusión a partir de este punto. Si os pasa como me ha pasado a mí ahora, que no encontraban el nombre, no salía el nombre por encima de lo que yo quiero, porque no había pinchado, no lo había sacado y porque no lo estaba haciendo así, ¿vale? Vale, lo veis aquí. Siempre que tengáis alguna duda de si, bueno, quiero hacer una extrusión, vamos a salirnos de aquí, recordad que siempre lo podéis poner por línea de comando, incluso esto pues ya te va diciendo eh, un poco, ¿vale? Qué elementos te pueden aparecer y qué superficies pueden salir, ¿vale? O qué es lo que estás buscando para poderlo usar, ¿vale? Pero volviéndonos a este punto, vamos a usar la herramienta Extrude, que le doy, ¿vale? Y fijaos que dice, como siempre, las curvas a extruir, superficie cerrada, fijaos que ya es una superficie cerrada, y cuando lo tengamos le damos intro. Ahí vemos cómo se nos va a extruir de un lado o de otro, podemos ponerle la altura, ¿vale? Y es interesante leer esto, fijaos porque te va a dar una serie de elementos que puedes ir tocando. Por ejemplo, el direction both sides, no, cuando le damos sí, pues hace la extrusión a ambos lados, si lo dejamos no, solamente lo hace a un lado. Surface, para hacer una superficie, sólido, si la queremos cerrar y que quede un sólido,
Ahora veremos esta opción, vamos a dejarla que no. Y en principio lo vamos a dejar, vamos a hacer la extrusión y recordad, control alt S, nos pasaríamos a la vista en la que veríamos cómo se ha creado una superficie pero no la ha cerrado, ¿vale? Eso es porque ahora vamos a usar otra herramienta. Si antes hubiésemos puesto sólido, pues la hubiese cerrado, ¿vale? De hecho vamos a hacerlo, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo algo así, ¿vale? Le damos a Surface, Extrude, Superficie, Intro y le vamos a dar sólido. En este caso incluso le vamos a dar Both Sides, Yes, algo así. Y vemos cómo la diferencia es que aquí crea un sólido cerrado, aquí simplemente la superficie a través de los contornos de las líneas que hemos utilizado. También vemos que al hacerlo a Both Sides, como estábamos inicialmente escribiendo en el plano 00, en el Z0, aquí pues nos prolonga por el otro lado la misma cantidad. Yo lo he hecho manual, podemos hacerlo introduciendo un valor, pero sería exactamente lo mismo. Imaginemos que yo ahora mismo tengo una única superficie y yo quiero pues un poco, digamos, extraer esta superficie en diferentes superficies, ¿no? Esto se conoce en inglés como explode, ¿vale? Explode, que sería este comandito de aquí, y en el que nos va diciendo seleccionar objeto to explode, le damos intro y al darle vamos a ir viendo cómo ya tenemos cada uno de los elementos o caras de esta superficie que estaba extraída como un elemento, como superficies paralelas, como superficies, perdón, individuales, ¿no? Todas las superficies que teníamos ahora son varias. Esto es bastante útil porque aquí pues, bueno, podríamos, como ya hemos visto, meterla cada una en una capa y a partir de esa capa ir trabajando con ella o ir modificándola. Si quisiéramos hacer el caso contrario, sería la de join, ¿vale? Sería el comando este que parece que son como unas piezas de puzzle y básicamente lo que nos dice es seleccionar las piezas o las superficies que quieres unir. Entonces iríamos una a una, ¿vale? Y vamos seleccionando todas las piezas que queremos o superficies que queremos unir en una sola, ¿vale? Creando una polisuperficie que no deja de ser un conjunto de superficies, ¿vale? Y cuando lo tengamos le daríamos intro, ¿vale? Y teóricamente debería funcionar, ¿veis? Y ya volvemos a tener una única superficie y no múltiples superficies en función de las que teníamos. Fijaos que aquí también se nos queda la línea base, ¿vale? Esto es importante porque cuando estábamos construyendo a través del extrude, ¿vale? Lo pongo simplemente por aquí, ahora mismo no lo podríamos, ahí la curva, tensionamos. Fijaos que por aquí pues puedes poner set base point, que es lo normal, establecerla o quitarla, ¿vale? Pero en líneas generales ya la tendríamos y ahora simplemente si nosotros quisiéramos igualar esto a esto, es decir, cerrarlo y crear un sólido, hay una función que se llama cap, tal cual la estoy escribiendo aquí, le damos intro, a ver, un segundito porque tenía seleccionado esto, cap, ¿vale? Fijaos que si tengo algo mal seleccionado y estoy usando un comando que no va por, no se puede aplicar, pues el programa automáticamente te da un error, ¿vale? En este caso pincho cap, cuidado no tener nada seleccionado y dice seleccionar objeto to cap, ¿vale? Que sería para tapar, ¿vale? Cuando tengamos este completo le damos intro y vemos cómo automáticamente nos ha cerrado este sólido, esta superficie creándonos un sólido, ¿vale? Y ya tenemos, pues hemos conseguido de dos formas diferentes a partir de una superficie, de unas polilíneas 2D, llegar a un elemento pasando por una polisuperficie, que son un conjunto de superficie, y llegar a un elemento 3D, como puede ser un sólido tal cual estamos viendo aquí. Simplemente por puntualizar, si nos vamos a las pistas, en las diferentes pistas, veis que ya básicamente lo que nos sale no es únicamente una línea, o sea que sería lo que quiero decir que aquí lo que estamos viendo es un sólido pero en 2D, con lo cual ya nos da una idea de por qué siempre solemos trabajar en 3D, porque tendríamos una perspectiva como el propio nombre de la vista llama, ¿vale? Y el 2D pues nos ayudaría pues un poco para centrarnos un poco y ver las dimensiones, etcétera.
pero aquí vemos un poco el motivo, ¿vale? Uno de los motivos. Bueno, con esto acabamos este vídeo y nos vemos en el siguiente.